no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y de nuevo bienvenidos a En Voz de las Víctimas, este programa especialmente creado para las víctimas del conflicto armado. 232-4604, 018-051-5015. Esas son las líneas que tenemos dispuestas aquí en Teleantioquia para todos ustedes. Si quiere saber algo sobre su caso, cómo avanza el trámite en la unidad de víctimas, aquí le podemos responder. Vamos a dar entonces también la bienvenida no solamente a nuestros televidentes, sino a Marta Cecilia González, quien es profesional de la unidad de víctimas. Bienvenida, Marta. Buenos días, gracias por invitar a la unidad para las víctimas. Gracias a usted, Marta, por estar aquí en Voz de las Víctimas. También damos la bienvenida a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, un saludo especial a todos los televidentes. Claro que sí, y ese saludo se hace extensivo a todas las personas que nos están viendo, no solamente en el departamento de Antioquia, sino también en el resto del país. Hoy vamos a hablar de las medidas de satisfacción para las víctimas. Sin embargo, vamos a empezar hablando del plebiscito. Recuerden que el 2 de octubre ha sido ya el día dispuesto por el Gobierno Nacional para que usted, como ciudadano, elija si está o no de acuerdo con esos acuerdos, valga la redundancia, que se han llevado allí a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC. Estamos haciendo pedagogía para la paz, Gerardo, aquí en Voz de las Víctimas, ya sea que la gente quiera votar sí o no, pero que sepa a conciencia qué hacer. Vamos a hablar del plebiscito. ¿Qué es? El plebiscito es una pregunta que se le hace a la sociedad colombiana, a los colombianos que están en capacidad de votar, para que digan sí o no sobre los acuerdos que firmó el Gobierno Nacional con la FARC en Cuba. Si los aprueba, si le parece que están bien o si le parece que no los aprueba. Es eso simplemente, podríamos decir es la votación más clara que hay en la historia después de 1957, cuando se hizo allá el primero en 1957, Rojas Pinilla, siendo presidente de Colombia, hizo un plebiscito donde, por ejemplo, allí consultó a la ciudadanía si la mujer votaba o no votaba. En ese tiempo no había votaciones para las mujeres, las mujeres no se acercaban a decidir, no podían votar, y en 1957 se aprobó la votación para que la mujer votara. Hoy en día la pregunta es si está de acuerdo con los acuerdos que han firmado el Gobierno Nacional y la FARC en Cuba. Unos acuerdos que incluyen 5 puntos, pero la votación también es sí o no. ¿Y cuál es el propósito en el fondo de eso? Pues que termine el conflicto armado, que termine la guerra en Colombia, para que haya una paz estable y duradera, como lo dice el título de los acuerdos. El título de los acuerdos dice eso precisamente, que es para finalizar el conflicto armado y para lograr una paz estable y duradera. Desde las instituciones, Marta, del Gobierno Nacional, en este caso de la Unidad de Víctimas aquí en la Territorial Antioquia, ¿cuál es ese balance que ustedes van a entregar ahorita con todos los acuerdos que se han logrado allí en La Habana y esa pedagogía que se está realizando también por el plebiscito? Bueno, Ana María, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros desde la Unidad para las Víctimas, porque hemos acompañado a las víctimas durante todos estos años en su proceso de reparación, de elaboración del duelo, de dolor, en sus procesos de memoria, hemos entendido que el conflicto armado provoca muchos daños. Y por lo tanto nosotros, bueno, no todo el mundo, pero sí la gran mayoría de los que trabajamos al lado de las víctimas entendemos que la manera en que no hayan más víctimas en Colombia, de que verdaderamente sea una garantía de no repetición, es con la terminación del conflicto armado. Así que es muy importante que todas las personas en Colombia voten el 2 de octubre. Como decía Gerardo, sí o no, pero es la votación más importante que tenemos y no nos podemos quedar en casa esperando que otros decidan por nosotros.
tenemos que ir a las urnas, votar, tomar una decisión, porque las consecuencias de esa decisión durarán por muchísimos años. Claro que sí, es una decisión entre continuar, digamos, en guerra, o por lo menos tener ya una luz de paz ya con este acuerdo que se ha logrado entre las FARC y el gobierno nacional, porque de todas maneras quedan otros agentes en conflicto. Gerardo, ¿cuáles son esos mitos, digámoslo de esa manera, que se han tejido en torno al plebiscito? Sí, se ha dicho que es que, por ejemplo, el tema de los empresarios, de que va a haber un tribunal y que van a ser sancionados los empresarios que fueron coaccionados, que fueron obligados, que fueron extorsionados, pues desde luego no tienen que tener ningún temor para esa justicia que se crea. La justicia que se crea es para los que causaron daño, pero una persona, si fue producto de la extorsión, que tuvo que poner un dinero, si fue coaccionado, presionado, violentado, pues desde luego que no está sometido a esa nueva jurisdicción especial para la paz que se ha creado. Es para los que allí colaboraron, contribuyeron de manera consciente, de manera sistemática. En muchos casos, ya he dicho, algunos de ellos los llamaban a grupos ilegales para que les ayudaran supuestamente a tener el control territorial o para hechos de violencia. Eso es diferente. Entonces, quienes no hayan participado de esas acciones pueden tener la absoluta tranquilidad. Es que ese tribunal es para que se acojan todos los que participaron del conflicto. La guerrilla, y sobre todo en hechos delictivos, de delitos de lesa humanidad, la guerrilla, agentes del Estado y los civiles que de una u otra manera participaron en la financiación, promoción del conflicto armado. Pero tiene que verse, no son los que hayan sido coaccionados ni presionados, son los que de manera voluntaria, que llamaron, que buscaron y de manera sistemática financiaron el conflicto. Eso es diferente. Está entonces la invitación ya para todas las personas que nos están viendo el 2 de octubre a votar el plebiscito, ya sea que usted esté o no de acuerdo con él. 232-4604-018-051-5015. Esas son las líneas que tenemos dispuestas para usted aquí en Voz de las Víctimas. Ya tenemos nuestra primera llamada del día. Ángela, bienvenida. ¿De dónde nos llama? De Medellín. De acá, de la ciudad de Medellín. ¿Qué caso tiene, doña Ángela? Yo tengo un caso de homicidio de un hermano. ¿Y qué desea saber? Yo necesito saber porque es que mi padre es mayor de edad, a mí ya me aprobaron, pero cuando yo hice la documentación en Belencito me dijeron que estaba a un paso. Y yo hice 2 priorizaciones, por mi padre ser mayor de edad y por enfermedad. Muy bien, doña Ángela, esperamos entonces darle pronta respuesta aquí en Voz de las Víctimas. A ustedes también los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Gerardo, ¿qué podemos decirle a ella? Miren, nos informan desde el máster, es importante decir que en el máster hay 2 personas de la unidad de víctimas que nos están transmitiendo en directo cómo se encuentra cada uno de los casos mirando en los registros del computador. Decir eso y decir que es un caso del 1290, o sea, es antes de la ley 1448, son personas que están priorizadas en el pago, como ya lo ha señalado ya. Falta una información, esta semana la unidad, me informa, esta semana la unidad la estará llamando para señalar qué información falta, poder hacer el registro y poder informarle adecuadamente desde la unidad cuál es el trámite de lo que falta en relación al señor padre de ella, porque recordemos que en la 1290 lo de los hermanos corresponde a la familia, papá, mamá, esposa e hijos, y por eso entonces esta semana la estarán llamando para darle la información que corresponde. Marta, ¿algo que agregar para el caso de doña Ángela y además los puntos de atención que tenemos nosotros acá en Medellín y en Antioquia para las personas que estén interesadas? Solo para agregar algo muy pequeño, y es que ella mencionó que su padre es mayor de 70 años, sí. Esa también es una causal de priorización en nuestra ruta de reparación integral, por lo tanto el hecho de que ya sea aprobado por la inclusión en el registro de 1290, y además ser una persona mayor de 70 años hace que sea priorizable en nuestro proceso. Así que espere la llamada de la unidad para mirar cuál es el documento que todavía le falta para poder estar llamando la indemnización de la familia. Marta, y recordamos los puntos de atención. Tenemos 4 puntos de atención en la ciudad de Medellín. Está Belencito, Cauces, Palermo y la Unidad Permanente de Servicios de Justicia. Pero también tenemos puntos de atención en Itagüí, en Envigado, en Santa Fe de Antioquia, en Sonsón, en La Ceja, en 22 municipios del departamento de Antioquia, y tenemos un centro regional en Caucasia, además del centro regional que existe en Urabá.
Los invitamos a todos ustedes para que sigan en Voz de las Víctimas. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos. ¿Sabes qué está sucediendo en Antioquia en temas relacionados con sostenibilidad, infraestructura e innovación? Soy Verónica Velázquez y te invito a que vivamos juntos los hechos y proyectos positivos que quizá no conoces. Acompáñame en esta aventura. Pues 30 niños en un salón tengan que aprender lo mismo, a la misma hora, de la misma manera, y el que se quedó y el que pasó, pasó. Alcanzar ese ideal de hombre en esa sociedad a través de una institución. Que la familia en la casa se debe preocupar por la formación en valores de los hijos y dejarle esa educación al Estado, que para eso está ahí. No siempre el maestro va a tener la oportunidad de mirar cómo aprenden cada uno de manera especial, de manera particular. El Estado, como garante de derechos, le permite a cualquier ciudadano colombiano tomar esa decisión. Todos los lunes a las 8:30 en Antioquia Deportiva puede ver su deporte favorito. Lo analizamos, lo vemos a las 8:30 en Teleantioquia, TV en Grande. Los estrenos detrás de cámaras y las entrevistas, ahora los domingos 3:30 de la tarde por Teleantioquia, TV en Grande. En Su Médico en Casa aprendemos a cuidarnos juntos. El lunes hablaremos sobre una lonchera saludable. El martes, dolores de cabeza. El miércoles, ataques epilépticos y quemaduras, cómo prevenirlos y tratarlos. El jueves, porciones adecuadas en la alimentación. Y el viernes hablaremos sobre las cordales. Quédense con nosotros de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Su Médico en Casa en Teleantioquia, TV en Grande. Continuamos en Voz de las Víctimas, 232-4604-018-051-5015. Hoy vamos a comenzar a hablar de medidas de reparación. Antes estábamos haciendo un poco de pedagogía para la paz, para que usted, como ciudadano, vaya el 2 de octubre a votar por el plebiscito, ya sea que esté o no de acuerdo. Tenemos una llamada de Alba. Alba, ¿desde dónde nos llama? Buenos días, desde Manrique. Desde Manrique. Alba, ¿qué caso tiene usted? Vea, mi caso es primero que todo para felicitarlos y darles muchas gracias a Teleantioquia y a ustedes por este favor tan grande que nos hacen a nosotros. Mi pregunta es esta: a mí me mataron un niño de 17 años, se me lo llevaron de aquí, lo mismo mi esposo a los días, yo mandé los papeles hace aproximadamente 8 años, nunca me han dado respuesta. Hace por ahí un mes estuve en una entidad aquí por el Parque Los Deseos y me dieron un número de registro, me dijeron que él había sido aceptado y me dieron un número de registro 27250. De mi hijo me dijeron que los papeles los habían devuelto. Yo quiero que si por favor tienen la amabilidad la doctora y el doctor me aclara si sí se puede. Pues, y si podemos esperar algo sobre mi esposo y dónde reclamo los papeles de mi hijo. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias. Alba, muchísimas gracias a usted por todas las flores que nos acaba de echar y por supuesto que acá le vamos a dar respuesta a esas inquietudes que tiene. Marta, ¿qué le podemos decir a ella? Muchísimas gracias por llamar. Sí, mire, nosotros en la Unidad para las Víctimas estamos para atender las inquietudes de todas las personas como usted, y este programa realmente, como usted lo dice, ha sido muy bueno para los que nos pueden ver a esta hora. Efectivamente usted tiene 2 casos, está incluido en el primero que nos mencionó, por lo tanto usted tiene que esperar el turno para la indemnización. Sí va a ser indemnizado usted y su núcleo familiar. Y en el segundo caso los documentos fueron devueltos, pero yo entiendo que se los entregamos, si no, se les devolverán a la dirección que usted dejó registrada en la unidad. Lo importante es que usted mantenga el contacto con nosotros, siempre esté actualizando sus cambios de dirección, teléfonos, y nos dé varios teléfonos donde la podamos localizar rápidamente. Si usted no tiene los documentos con usted, entonces la vamos a llamar esta semana para ver dónde se los enviamos.
Muy bien, porque recuerden todas las víctimas del conflicto armado que nos están viendo aquí en Voz de las Víctimas, que nosotros nos quedamos con todos los datos de las personas que llaman para hacer un seguimiento de estos casos y así pues que ustedes tengan satisfacción después de haber sufrido un hecho victimizante como el homicidio, por ejemplo, el secuestro o todos esos casos que nos llaman aquí en Voz de las Víctimas. Hoy vamos a hablar de medidas de satisfacción. ¿En qué consisten exactamente esas medidas? ¿De qué se trata? Muy importante en este momento en el que estamos en Colombia, entender qué son las medidas de satisfacción. Las víctimas tienen derecho a las medidas de reparación y la indemnización es la más conocida, pero las medidas de satisfacción tienen que ver con la dignificación de las víctimas, con el reconocimiento de que han sido víctimas en Colombia y la divulgación también de los procesos de memoria y de verdad que tenemos. Todo esto para mitigar el dolor de las víctimas. Ahí tenemos los actos simbólicos, los actos de reconocimiento, de perdón público, muchos aspectos que han sido tratados también en los acuerdos que se negociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que van a ser muy importantes para las víctimas del conflicto. Más adelante entonces, Marta, también vamos a ver un poco de esos ejemplos de medidas de satisfacción que se ha realizado en el país, acá en la ciudad de Medellín y por supuesto en el departamento de Antioquia. 232-46-0401-8051-5015. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros para hablar no solamente de su caso, sino también del tema del día. Tenemos una llamada de María. María, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Cuéntenos. Sí, mi inquietud es, buenos días a don Gerardo, muchísimas gracias por todo lo que hace por nosotros, en especial por las víctimas. Mi pregunta es, yo estoy en un proceso de restitución de tierras. Sí. Ya tenemos varios años de estar aquí en Medellín. Bueno, tenemos prácticamente un proyecto de vida aquí. Nosotros no tenemos vivienda. O sea, mi inquietud es, si llegáramos a ganar el caso, mi pregunta sería, ¿podrían darnos la restitución aquí o qué podríamos hacer para beneficiarnos de un subsidio de vivienda? Porque la verdad es que para el pueblo yo no me siento en condiciones de ir, por lo que le comenté ahorita. Yo tuve una víctima por allá, o sea, estoy en un proceso también de esa víctima y la verdad es que me da miedo. Doña María, cuéntenos, ¿dónde es ese predio? En Zaragoza, Antioquia. En Zaragoza, ¿y hace cuánto sucedió el desplazamiento? 16 años. 16 años. Nosotros nos dieron una indemnización por desplazamiento. Varios de ellos cogieron su platica, bueno, tenían sus necesidades, ya no están conmigo, con nosotros. Con la niña hicimos un ahorrito, pero no nos alcanza para la vivienda. Eso no nos da para vivienda porque tuvimos también pues gasto, teníamos deudas. Pero igual a eso hicimos un pequeño ahorro, pero igual tampoco nos alcanza para la vivienda. Muy bien, doña María, la invito para que se quede ahí. Gerardo ya le va a responder por si de pronto él tiene alguna pregunta para usted, Gerardo. Mire, en cuanto a la posibilidad que existe de compensación, pues dice de aquí el departamento fue desplazada, fue despojada de sus tierras, es lo que entiendo, por lo que nos dice Zaragoza. Sí. Entonces, es el juez. En la petición que ustedes hicieron, en la solicitud que ustedes hicieron ante la unidad de restitución de tierras, el juez tiene la posibilidad de hacer tres cosas. Restituirle es la primera obligación del juez si encuentra que realmente hubo despojo y si la unidad de tierras, la oficina del gobierno, los incluye en el registro de tierras despojadas. Hay que hacer un estudio previo, verificar cuál es el predio, cuánto mide, el levantamiento topográfico, quiénes fueron los afectados, las víctimas afectadas y cuáles fueron los hechos de violencia que allí sucedieron. Con eso la unidad dicta una resolución incluyéndolos, si es así, o no puede ser cuando no encuentre que eso no sea así, pero vamos a partir de la base de que usted ha dado toda la información a la unidad y que la incluyen en el registro de tierras despojadas, de allí pasa al juez. Y los abogados que la representen de la unidad o un abogado contractual o de la personería, la defensoría, pues deben solicitar en primer lugar la restitución. Y el juez mira, verifica si no hay posibilidad de restituir en el mismo sitio, porque el predio fue destruido, o en segundo lugar, porque está en zona de reserva, o porque es en zona de riesgo, o porque hay circunstancias de seguridad que hacen que usted no pueda volver. Pues entonces lo que se le solicita allí al juez es que le den una compensación. La compensación es el equivalente
La primera obligación del juez es restituir el mismo predio. En segundo lugar, una compensación aquí en equivalente, que quiere decir tierra en otra parte, que esté en condiciones para habitar. Y tercero, una compensación en dinero. Muchos jueces, en las 2000 sentencias que van, han ya incluido ese tema, la compensación. Han otorgado compensaciones cuando encuentran cualquiera de las circunstancias que describí. Y, desde luego, muchos jueces han también ordenado que a las personas les den el subsidio de vivienda o la vivienda o el mejoramiento de vivienda. A través de esa sentencia, entonces, usted puede tener derecho a la vivienda. Marta va a agregar algo. Bueno, pero entonces es muy importante aclarar algo. Como dijo Gerardo, los jueces pueden determinar los subsidios de vivienda o el mejoramiento de vivienda en el predio restituido. Sí. Es decir, ella no puede esperar un subsidio de vivienda en la ciudad de Medellín. Son dos procesos muy distintos. Los subsidios de vivienda de interés social son para las personas que no tienen ninguna propiedad en cualquier parte del país. Entonces, ella ya recibió la indemnización, ella y su familia, por el desplazamiento forzado. La propuesta de la unidad, cuando acompaña a las personas, es que utilicen la indemnización para iniciar un proceso de compra de vivienda en el lugar que quieren, porque nadie está obligado a retornar. Entonces, ella puede ser restituida, no tiene que volver, nadie puede ser obligado a retornar donde no quiere. Lo que ella debe hacer entonces, en caso de que le restituyan, es vender esa propiedad y comprar una vivienda donde ella se quiere volver a vivir o quedarse viviendo, que es la ciudad de Medellín. Invitamos entonces a todas las víctimas del conflicto armado para que se comuniquen con nosotros, 232-4604, 018-051-5015, para que así como María, usted también tenga respuesta a esa inquietud, ya sea sobre restitución de tierras, sobre medidas de satisfacción, que es el tema del día de hoy, o sobre su caso particular. Y hablando de esas medidas de satisfacción, ahorita mencionábamos algunos hechos simbólicos que se han realizado en el país, en la ciudad de Medellín, por ejemplo. ¿Qué ejemplos podemos dar al respecto, Marta? Mira, los actos simbólicos o la reparación simbólica busca reparar los daños no materiales del conflicto. Por ejemplo, la confianza en el otro, los lazos familiares, los lazos sociales que el conflicto armado rompió. Entonces, casos como la conmemoración del 9 de abril, que es el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, invita a todas las personas que no somos víctimas a entender que en Colombia hay un conflicto, que hay víctimas y que tienen que ser reconocidas. El 30 de agosto, la semana pasada, por ejemplo, conmemoramos el Día Internacional de la Desaparición Forzada, donde los familiares de las personas desaparecidas recuerdan a toda la ciudadanía que hay todavía personas desaparecidas en Colombia y que la obligación de nosotros como Estado y como sociedad es encontrarlos a todos. Claro que sí, también se habla, Gerardo, de garantías de no repetición. ¿En qué consisten? ¿De qué se tratan esas garantías? Es que no vuelvan a presentarse hechos de violación de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Si una persona ha sido desplazada, pues es inaudito que la vuelvan a desplazar. Si una persona ha sido amenazada y que la sigan amenazando, esos hechos no tienen que repetirse. O el sufrimiento que ha causado la pérdida de un ser querido en la familia. La gente, y que por las reclamaciones que hagan las personas o por el comportamiento social que tiene en un sindicato, en una junta de acción comunal, en lucha contra la corrupción, en periodismo, pues sean amenazadas. La gente no... esos hechos no tienen que volverse a repetir y tiene que ser la garantía por parte del Estado de la protección de esas personas en su quehacer, no solamente en su integridad, sino en su quehacer, para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Evitar, buscar que no se repitan, es la obligación del Estado, esos hechos violatorios de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Pues esas garantías de no repetición también hacen parte de esos acuerdos logrados allí en La Habana. 232-4604, 018-051-5015, para que usted nos llame y, como les decíamos hace un rato, opinen si quieren acerca del tema del día o si quieren actualizar el estado de su caso sobre algún hecho victimizante. Tenemos una llamada de Jensi, que nos llama desde el municipio de Belmira. Bienvenida, buen día. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, que la estamos escuchando, doña Jensi. La pregunta mía es, pues, a ver si podrían priorizarme para lo de la indemnización, ya que yo tengo pues un niño discapacitado y me toca siempre pues estar todo el tiempo al cuidado de él. O sea, tengo 2 menores a mi cargo, que a veces había pues posibilidad
de que me pudieran priorizar para lo de la indemnización, porque el niño le quiere estudiar en Medellín, yo necesito pues adquirir una vivienda o al menos pues la oportunidad de una vivienda para yo poder estar andando con él. Doña Jensi, ¿es sobre qué hecho? Desplazamiento. Desplazamiento. ¿De en qué año? Del 2000 y 2009. Allí en el municipio de Belmira. Sí, señor. No, yo desplazo de Vigía del Fuerte. De Vigía del Fuerte. Muy bien, doña Jensi, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y le vamos a dar entonces respuesta a Marta a ella y explicando también un poco lo que significa la priorización para que la gente no se confunda. Muchísimas gracias por llamar, doña Jensi. Su caso no es igual al que mencionamos ahora. Para el desplazamiento forzado la ruta es un poco diferente. Nosotros, usted está incluida por los 2 desplazamientos que mencionó. Entonces la unidad tiene que hacerle el plan de atención, asistencia y reparación integral, el PARI. Por lo tanto, la vamos a agendar. Esta semana la unidad la va a llamar y vamos a hacer una agenda para que usted le hagan el PARI. Usted decide si de manera presencial o telefónica, para nosotros poder medir las condiciones de vulnerabilidad en que su familia se encuentra. Es decir, si tiene el alojamiento, si tiene alimentación y tiene salud para usted y los miembros de su familia. Y así poder ir avanzando en el proceso de reparación para el desplazamiento forzado. Muy bien, estamos cerrando ya en voz de las víctimas y precisamente para culminar, Gerardo, hay 3 tipos de acciones que hay dentro de esas medidas de satisfacción. ¿Cómo se evidencian estas 3 acciones para que las expliquemos muy rápidamente? Pues hay una parte institucional, una parte pedagógica, sociocultural. Lo institucional es la obligación que tiene el Estado de prestar ese servicio en cada una de ellas. Por ejemplo, a los hombres que han sido víctimas es la exoneración del servicio militar obligatorio. Entonces esa parte es excluirlos. Son medidas de satisfacción que hacen que la gente no vuelva a incurrir en situaciones parecidas donde pueda ser victimizado. Sociocultural, actos de homenaje para dignificar a las personas. La dignificación incluye que se sepa qué fue lo que pasó, dónde pasó y cómo pasó, por qué pasó. Un poco lo que explicaba ahorita Marta. Correcto, es lo que explicaba Marta. Y lo pedagógico, pues la explicación que existe sobre cada uno de esos fenómenos para que no se vuelvan a repetir, podríamos decirlo de esa manera. Muy bien, ya entonces para culminar, Marta, demos un poco el parte de lo que significan esas medidas de satisfacción para las personas que quieren acceder a ellas. Las medidas de satisfacción, como hay unas que son generales, entonces la unidad para las víctimas junto con el Centro de Memoria Histórica, por ejemplo, o instituciones locales, concertamos con las víctimas del conflicto, con las asociaciones, cuáles son esos actos simbólicos que se quieren realizar. Y de manera individual, las víctimas en su plan de reparación individual también pueden determinar una medida de satisfacción, no monetaria, es decir, no es que las personas puedan pedir dinero para algo económico que requieren, sino, por ejemplo, el restablecimiento del buen nombre, que dijeron que mi hijo era un guerrillero y apareció en el periódico. Entonces, que eso se aclare en el momento de la reparación. Muy bien, Marta Cecilia González hace parte de la unidad de víctimas aquí en Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. A ustedes, por supuesto, los esperamos el próximo lunes, 9:30 de la mañana, aquí en Teleantioquia. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido